Contacto Agropecuario es una presentación en exclusivo de Molino Dolores. Molino Dolores, empresa 100% uruguaya. Dispone de tecnología de vanguardia y produce 15 tipos de harinas en presentaciones de 25 kilos o a granel para la industria y para el hogar en paquetes de 1 kilo con las marcas Belsa, Belsa Integral, Villa Blanca y Suprema, que las puede encontrar en almacenes y supermercados. Molino Dolores, orgullo doloreño. Señores, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Contacto Agropecuario. Como cada jueves, a esta hora nos volvemos a encontrar a través de la pantalla de Dolores Más TV para compartir parte de la información agropecuaria que se ha generado a nivel de la región y también a nivel internacional. Ya los dejamos con los títulos de esta noche. Sistema Cultural de la Lana fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Uruguay alberga foros sobre aguas internacionales con presencia de 100 países. El novillo bajó 13 centavos en 3 semanas. Pocos negocios en un mercado en formación. Faena de vacunos estable cerca de las 40.000 cabezas. El potencial productivo de la ganadería se mantuvo tras cruzar la sequía. En el mercado lanero, problemas de calidad por excesos de lluvias enlentecen las operaciones. Expo Movilidad Eléctrica reunirá expositores nacionales e internacionales para promover iniciativas del rubro. Fuerte y generalizada suba de los granos dejó buen ánimo a nivel del mercado. China, en 15 meses, importando más de 200.000 toneladas de carne vacuna por mes. Desayuno Forestal dejó un balance positivo según la Sociedad de Productores Forestales. Créditos de carbono, mercado en crecimiento que apuesta a disminuir las emisiones. El gobierno presentó proyecto en ganadería sostenible con inversión de $3 millones. Paraguay busca abrir el mercado de Corea del Sur para su carne. El objetivo es avanzar con 2 plantas industriales. Contacto Agropecuario, la actividad agropecuaria y sus protagonistas. Contacto Agropecuario. Fundamos Cadol para ser parte de algo más grande. Nuestra historia juntos se remonta a 1959, cuando Dolores apenas superaba los 12.000 habitantes. Un grupo de entusiastas emprendedores crearon la Cooperativa Agrícola de Dolores y con ella nos desarrollamos cooperando, basados en una nueva forma de producir y de brindar servicios de calidad. Junto a Dolores fue creciendo esta gran cadena de valor, que hoy sigue conectando al campo y la ciudad para proyectarnos a futuro. El compromiso de nuestra gente es con nuestros socios y clientes. Eso nos hace cada día más fuertes para seguir cooperando y creciendo juntos. Bien, y comenzando con el desarrollo de la información, el Sistema Cultural de la Lana fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto sucedía hace un par de días. Este es el tercer bien no tangible en recibir dicho reconocimiento. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, informó que este reconocimiento es parte de un conjunto de declaratorias a las que consideró de segunda generación. Sí, esto es parte de un conjunto de declaratorias que venimos haciendo que son, digamos, declaratorias de segunda generación. Al principio, cuando algo se declaraba patrimonio, era siempre algo que se podía tocar. Un edificio, un conjunto urbano, un grupo escultórico. En los últimos años se ha desarrollado la idea de patrimonio inmaterial, cosas que no se pueden tocar, pero que tienen un valor muy grande para la cultura de un pueblo. Así, por ejemplo, hace un tiempo declaramos a la huasquería, el trabajo tradicional en cuero crudo, pero lo que declaramos patrimonio no es ni los objetos hechos en cuero crudo, ni las personas que lo hacen, es una tradición de trabajo y un capital de conocimientos que se transmite generación en generación. Lo mismo hicimos después con el pericón, con esa danza tan nuestra que es el pericón. De nuevo, no declaramos patrimonio ni la música ni las personas que lo bailan, sino esa tradición artística, y ahora lo estamos haciendo con una de las culturas
más importantes de la historia de nuestro país, que es la lana y toda la tradición, todo el conjunto de tradiciones vinculados a la lana. De nuevo, no son las ovejas, no es la lana esquilada, es todo un conjunto de prácticas y de conocimientos humanos que giran en torno a la lana. ¿Por qué se decidió en esta instancia la sociedad cultural de la lana en sí, ahora, en este momento? Bueno, la lana es inseparable de la historia del país, como la carne es inseparable de la historia del país, y no solo se trata de una forma de producción, no solo se trata de todos los esfuerzos de conocimiento y mejora que hay en torno a la lana, se trata de un montón de oficios, por ejemplo, los esquiladores, y se trata de todo un montón de actividades que giran en torno a la lana. Por ejemplo, muchas artesanías que surgen en torno a la lana y que son una parte esencial de lo que somos. Entonces es todo eso en conjunto lo que estamos declarando patrimonio, lo que estamos declarando como parte esencial de nuestras tradiciones culturales. ¿Qué implica esta declaración? Implica una puesta en valor, implica una difusión hacia afuera del país de lo que esto significa, implica una protección de ciertos saberes que no queremos que se pierdan. Por ejemplo, el hilado de la lana tradicional, el convertir el vellón en un hilo de lana que se pueda trabajar, es un oficio extremadamente antiguo que todavía se hace de manera tradicional en muchos lados del Uruguay. La rueca se sigue utilizando en muchos lugares del país y queremos que eso no se pierda. Y entonces esto le da una protección y genera el marco para desarrollar políticas que permitan apoyarlo. Y continuando con más información que tiene que ver con nuestro país, Uruguay está, albergando lo que es el Foro sobre Aguas Internacionales, donde participan más de 100 países. La 10ª Conferencia Bienal de Aguas Internacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial comenzó este lunes 23 en Punta del Este, en el departamento de Maldonado. En la jornada también se realizó la primera reunión de la Comisión del Acuífero Guaraní. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, afirmó que los temas ambientales integran la política de Estado de Uruguay y valoró la importancia del medio marítimo. Efectivamente, es la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Nueva York. Y allí el Uruguay marcó presencia ya desde el fin de semana porque se aprobó el Pacto del Futuro, está presente el viceministro Albertoni, yo mismo viajo esta noche, el presidente va a dar su alocución el jueves. ¿Cuál es un poco la agenda que se va a manejar dentro de lo que se puede...? Bueno, además de la presencia del presidente en la Asamblea General, en paralelo hay una serie de eventos y reuniones bilaterales, como siempre. Hay reuniones de los cancilleres de América del Sur, por ejemplo, sobre el tema Venezuela, sobre el tema Haití. Hay también reuniones bilaterales, hay reuniones de Mercosur con la Unión Europea. Hay muchas reuniones que se dan en paralelo y que dan resultados como en todas las tratativas diplomáticas que se vienen llevando adelante dentro de la agenda del país. ¿El viaje que podrá tener qué tipo de incidencia? ¿Qué es lo que se espera en la previa? No, lo que se espera es siempre fortalecer relaciones con países con los que uno va desarrollando distintos tipos de alianzas o acuerdos, y a la vez marcar la presencia y la voz del Uruguay, que como ustedes saben es una voz respetada, una voz valorada, en la medida que siempre está en defensa de la libertad, de la democracia, y que tiene una trayectoria de estabilidad y de continuidad que nos hace ser una voz escuchada. El tema de Venezuela, sin lugar a dudas, va a estar sobre la mesa, ¿verdad? Sí, seguramente el tema de Venezuela está sobre la mesa a nivel de varias alocuciones de varios presidentes y en reuniones laterales, como ya les dije. Señor ministro, ¿qué opinión le merece el hecho de que la empresa Jetmar haya dejado de realizar sus vuelos entre Montevideo y Buenos Aires y particularmente para el departamento de Maldonado ante una nueva temporada estival? Bueno, lamentablemente es una noticia que nos tomó por sorpresa y que nos dejó preocupados. El gobierno del Uruguay quiere aumentar la conectividad del país, lo viene logrando, se vienen aumentando cada vez más los distintos rutas, pero aquí tuvimos una empresa que empezó a operar en muy pocos meses, decidió cambiar su decisión y pensamos que fue, por lo menos para nosotros sorpresivo, porque generalmente desarrollar una ruta lleva tiempo y además lleva un cierto número de frecuencias para hacerla atractiva y aquí creo que estaban recién al comienzo, pero cada compañía tiene la posibilidad de tomar sus decisiones libremente, ¿verdad? Hoy un medio
gráfico da cuenta Paganini de una situación de que hay incertidumbre por el tema del plebiscito, de que algunos capitales se podrían estar yendo del Uruguay y hasta incluso podría haber alguna cuestión con el dólar en referencia a la suba. Bueno, la verdad que me trasciende, me supera un poco esos pronósticos. Lo que sí entendemos de que para el Uruguay hay una división de aguas muy importante con el plebiscito. No es sostenible la reforma propuesta desde el punto de vista económico, implicará sin duda un impacto muy grande a nivel impositivo y también a nivel de la estabilidad de inversiones en el país, así que descartamos de que el plebiscito no se va a aprobar y instamos a la población a que no lo apruebe porque tiene costos económicos muy grandes. A veces parece muy simpático decir nos vamos a jubilar antes, pero hay que partir de la base que tenemos una realidad económica de una población que crece poco, con cada vez menos niños, con cada vez más retirados, y eso requiere un ajuste, pero por otro lado, si además pretendemos soluciones mágicas, lo que vamos a hacer es pegarnos un tiro en el pie y eso es lo que no queremos. ¿En qué punto se encuentra el desarrollo del hidrógeno verde? Bueno, es un proceso de largo plazo, se han ido confirmando cosas, hay una empresa en Paysandú que está avanzando, consiguiendo socios concretos, ahora confirmando la inversión japonesa en el proyecto, lo cual es muy favorable. Algún proyecto piloto privado se está a punto de confirmar y el mundo va avanzando lentamente en esta dirección, con todo lo que implica el desarrollo de algo nuevo a nivel global, ¿verdad? Regresamos ahora con noticias que tienen que ver con el sector agropecuario. El novillo bajó 13 centavos a nivel del mercado y lo ha hecho en un periodo de 3 semanas. Pocos negocios en un mercado que, según dicen, continúa en formación. El mercado de ganado gordo continúa en formación. La semana pasada el volumen de operaciones por hacienda de Pasto volvió a ser limitado y en la grilla de la ACG de este lunes el promedio para los novillos corrigió de $3.91 a $3.85 por kilo en cuarta balanza. Fue la tercera semana de baja desde los $3.98 en la segunda quincena del mes de agosto. Con faena estable y alta incidencia de corrales, escasa concreción de negocios debido a la resistencia de los productores frente a la propuesta de ajustes de la industria, fue el comentario de la Asociación de Consignatarios de Ganado a principios de esta semana. En el campo comienza a aparecer más ganado terminado, pero entre los productores hay más consultas que posición vendedora ante la presión de la industria por bajar los precios. La mayoría de los pocos negocios que se concretan son entre $3.70 y $3.80 por kilo, con algunos centavos más por novillos especiales con destino a plantas, que se estiran en los valores para poder completar faenas. Las cuadrillas kosher se retiraron hasta octubre, poniendo en pausa la demanda diferencial por ganados pesados. Las referencias de las vacas se sitúan entre $3.50 y $3.60, con una propuesta firme de la industria y pretensiones de los productores que hacen difícil que se junten las puntas. En vaquillonas, el ajuste semanal fue de 7 centavos, desde $3.86 a $3.79 según la ACG, con demanda firme del abasto. El mercado de reposición, mientras tanto, se mantiene más estable, con un ligero ajuste de $2.62 a $2.60 y en vacas de invernada de $1.59 a $1.56. Demandado, con oferta escasa y pretenciosa que dificulta la concreción de negocios, fue el comentario de la ACG. En lo que respecta a ovinos, el comentario de la ACG consignó mayor oferta en un mercado demandado con disparidad entre plantas. Las entradas algo más largas con un ajuste de valores más notorio en ovejas que en corderos en la recta hacia la zafra. Los corderos promediaron los $3.98 y las ovejas $3.07. Y vamos a seguir hablando del tema ganadería, pero ahora ocupándonos de lo que se refiere a la faena, porque la faena de vacunos en estos días se encuentra estable, cerca de las 40.000 cabezas, con un menor número de novillos. La faena de vacunos fue de 39.095 cabezas esta semana, apenas 300 animales menos que la semana anterior, una baja de 0,7%. La cifra fue un 12% inferior a la de la misma semana de 2023. Lo más saliente es la reducción del número de novillos en 1.132 cabezas, una caída de 5,2%. La proporción de novillos en total de faena fue de 52,4%. Todavía alta, aunque fue la más baja
desde la última semana del mes de julio. Desde la ventana de cuota a principios de agosto, la proporción de novillos no había bajado de 53% por el ingreso de ganados de corral, en un escenario de escasa oferta de hacienda de pasto. La menos cantidad de novillos fue compensada, en parte, por una mayor faena de vaquillonas que creció un 16,7%. Hasta el 21 de septiembre, la faena mensual acumula una baja de 11%, según los datos del INAC de este lunes, con unas 110.000 cabezas. La reducción se atribuye al ingreso de unas 20.000 vacas menos en las 3 primeras semanas del mes, una caída de 38% desde 53.000 a 33.000 cabezas. El firme crecimiento de los 16,5% en el número de novillos, principalmente entre animales diente de leche y aquellos de 6 dientes, no alcanza a compensar la baja de las vacas. Hasta julio, la faena iba 6% arriba de 2023, pero con las cifras de agosto y septiembre la diferencia se contrajo a solo 3,2% por encima, 1,63 millones frente a 1,58 millones el año pasado. En cuanto a la faena ovina, en el registro de la semana, los lanares fueron 22.779, un repunte de 41% respecto a la semana anterior y el mayor volumen desde fines del mes de abril. De todos modos, se mantiene muy relegada respecto a las 36.344 cabezas de la semana equivalente de 2023. Hasta el 21 de septiembre se han faenado 52.155 lanares en el mes, una cifra 57% inferior a la de un año atrás. En el acumulado anual, la diferencia es de 35% menos respecto al año anterior, 582.000 lanares faenados frente a 897.000 en el año 2023. Bien, les recordamos que nuestro programa se emite la noche de los jueves a partir de las 21 horas y la repetición va los domingos también desde las 21 horas. Para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través del 098-878691. El potencial productivo de la ganadería se mantuvo tras cruzar un periodo crítico en nuestro país como lo fue el periodo de la sequía. Tanto la población de vacunos como la de ovinos cayó en 2024, pero proporcionalmente la caída fue mayor en los lanares, que se redujeron en casi un 10% frente a un descenso de 4,7% de baja en la población vacuna, casi que exclusivamente derivada del descenso en la producción de terneros, que en cualquier caso bajaron menos que en sequías anteriores. Los vacunos pasaron de 11,8 a 11,3 millones, con un descenso de 567.000 animales, de los cuales casi 400.000 son los terneros faltantes por los reducidos índices de preñez de hace 2 años. En el caso de los ovinos, las cifras vuelven a marcar una señal de alerta importante, porque tras varios años en el rango de 6 a 7 millones, sumaron un segundo año de caída fuerte y pasaron de 5,9 a algo menos de 5,4 millones de animales, un nuevo mínimo desde que hay registros. Es el menor registro de la historia y la primera vez que los ovinos son menos de la mitad de los vacunos. Las dificultades de la comercialización de la lana y por momentos de la carne en el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 llevaron a muchos productores a bajar la carga de modo de aliviar a las pasturas. En resumen, la población de vacunos cruzó la sequía más grave de este siglo con daños menores y con el rodeo de cría intacto, mientras los ovinos fueron los que tuvieron que sobrellevar lo más fuerte del ajuste de carga que decidieron los productores. Los criadores, mientras tanto, de ganado vacuno, llevan ya 2 décadas de precios estables y fluidez comercial entre los corrales. Los terneros son disputados año tras año con precios estables y previsibles, por lo que los productores invirtieron fuerte para enfrentar la sequía y no se desprendieron de sus vacas en edad reproductiva. Así, el dato que merece más destaque es el crecimiento de las vacas de cría, una categoría que en sequías anteriores se derrumbaba ante una sequía en precios y en población. Aumentó en 80.000 cabezas para totalizar 4,26 millones en el eje de la población que ha mantenido el rodeo y que está generando en esta primavera una parición récord. Este stock, además, se complementa con la mayor población de la historia de vaquillonas, de 1 a 2 años,
fruto de la buena aparición de 2022. Esas 1.3 millones de vaquillonas son 30.000 más que el año previo y se suman al rodeo que se estará entorando en este verano. Eso puede derivar en otros récords de la cría ganadera, que tendrá más de 3 millones de terneros producidos en esta primavera, que se contabilizarán en 2025 y puede, a través de un entore de muchos vientres en este verano, generar otra aparición de más de 3 millones de terneros que nacerán en la próxima primavera y se contabilizarán en 2026. De concretarse, sería la primera vez que Uruguay sostiene una producción de más de 3 millones de terneros durante 2 años consecutivos. Y vamos a retomar el tema de la ganadería, lo que tiene que ver con el ganado ovino y el mercado de las lanas, porque a nivel de este producto se han encontrado problemas en cuanto a la calidad y esto se da por el exceso de lluvias que han enlentecido las operaciones. En el mercado lanero local la actividad fue menor a la de la semana anterior, el número de operaciones, con negocios en lana merino fino de entre 18 y 21.5 micras, lotes de lana cruza de 22.6 a 25.7 micras y corridal en el eje de las 28 micras. Si bien la fluidez en la comercialización ha mejorado, en las últimas semanas la calidad de la lana está generando algunas dificultades, según sostiene el Secretariado Uruguayo de la Lana en su reporte semanal. Los resultados del Laboratorio del Sul muestran mayor porcentaje de vellón inferior que otros años, asociados principalmente a problemas de coloración causados por el exceso de precipitaciones. En lo que va de la zafra actual, el porcentaje de vellón inferior viene siendo del 8,6%, el más alto de los últimos 4 años. En la temporada 2023 fue de 5,8% por la presencia de flechilla causada por el retraso en las esquilas, y en 2021 y 2022 había sido de 3,1% y 3,5%. Entre las ventas semanales se destaca la de un lote de lana merino de 18 micras de 10.000 kilos, acondicionado con grifa verde, que obtuvo $5.85 por kilo vellón, según consignó el SUL. Las lanas en el eje de 20 a 21 micras fueron negociadas entre $4 en el caso de los lotes acondicionados con grifa verde y $3 por kilo en el caso de las lanas sin acondicionar. Los precios para las lanas cruza y corridal siguen muy por debajo de las pretensiones de los productores, con una referencia de $1,2 y $1,3 por kilo para los lotes de finura media sobre las de 25 micras. Las lanas corridal, incluso por debajo de las 28 micras, no logran alcanzar una cotización de $1 por kilo, incluso aquellas acondicionadas con grifa verde, lo que apenas cubre los costos de esquila en muchos casos. Y continuando con más información, tal cual se los contaba en los títulos más temprano, la Expo Movilidad Eléctrica reunirá expositores a nivel nacional, pero también contará con presencias internacionales para promover iniciativas que tienen que ver con este rubro. El objetivo de este encuentro es fomentar el uso de vehículos propulsados mediante electricidad. Esto va a pasar a partir del 27 y 28 de septiembre, entre las 9 y las 18 horas. Se desarrollará esta Expo Movilidad Eléctrica en el Hipódromo de Maroñas, en Montevideo. Los visitantes podrán acercarse y disfrutar de toda la gama de vehículos, desde autos, también ómnibus, camiones, bicicletas de pedaleo asistido y también a hidrógeno. Esto lo dijo y lo informó el director de Energía, Cristian Nieves. En esta edición de la Expo Movilidad Eléctrica y cuarto foro de movilidad eléctrica, lo que traemos es la muestra de todo el ecosistema de lo que es la movilidad eléctrica en el país, que ha tenido un boom, digamos, muy importante a partir de la promoción de instrumentos que se han dado en esta administración. Entonces, como cierre o como marco de todo esto, aprovechamos y vamos a hacer una expo donde se van a exponer los vehículos, pero además lo que es cargadores, lo que es micromovilidad, el sector educativo, que también está representado en esta instancia, para poder mostrar, como te decía, lo que es el ecosistema de la movilidad eléctrica. ¿Qué días y en qué horarios y en qué lugar se realizará esta exposición? Esto es el 27 y 28 de septiembre, de 9 a 17 horas en el Hipódromo de Maroñas. Bien, ¿qué pueden encontrar de atractivo las personas que allí asistan? Bueno, van a ver toda la gama, digamos, de vehículos, desde autos, ómnibus, camiones,
bicicletas de pedaleo asistido, va a haber incluso hasta bicicletas a hidrógeno, que es una novedad. Entonces va a haber un marco amplio, digamos, de vehículos para poder ver, y además los test drive que van a poder probar los vehículos eléctricos, tanto los autos como lo que va a estar expuesto de micromovilidad. ¿Qué requisitos, por ejemplo, tendrán quienes quieran participar de los test drive de los vehículos? Lo de siempre, digamos, que tengan libreta para el caso de los autos y nada más. Muy bien, respecto al foro, ¿qué podemos comentar sobre eso? El foro está dividido, digamos, en algunos paneles. Se va a hablar de infraestructura, de oferta, de demanda, se va a hablar del estado de la política pública al día de hoy, todo lo que se ha hecho y también una perspectiva de futuro. También vamos a tener una visión de cómo está la movilidad eléctrica en la región a cargo de la OLADE. Y vamos a hacer reconocimientos también a quienes han contribuido a la movilidad eléctrica, así que esa es una instancia más en el foro. Bien, y continuando con más información, nos metemos ahora en el mercado de los granos porque una fuerte y generalizada suba de los granos dejó un buen ánimo a nivel del mercado internacional. Tanto la soja como el maíz, el trigo y la colza subieron entre 2,5 y 3% a principios de esta semana. El factor climático modifica el escenario de los granos en lo que podría ser un momento bisagra para el mercado agrícola. La soja en la primera posición subió unos $10 respecto al viernes y en la posición julio 2025 superó los $400 por primera vez en 7 semanas. El trigo, mientras tanto, y el maíz subieron $5 por tonelada y la colza, la suba fue de $12. En lo inmediato, el movimiento de los mercados abrió una ventana de oportunidades para fijar precios que no se presentaban hace 2 meses, como soja disponible a $380 por tonelada en el mercado local. La colza alcanzó los $472 por tonelada tras la suba en el mercado europeo que llevó el precio a $532 en el mercado de París. Las lluvias en Estados Unidos complicaron las cosechas de soja y maíz en los últimos días, que de todos modos siguen marchando a mayor ritmo que las de 2023. Las de maíz con un avance de 14% frente a 13% y en soja de 13% respecto al 10% que se registraba el año pasado. A la inversa, la falta de humedad sigue retrasando la siembra de soja en Brasil y sembrando preocupaciones en el inicio de una campaña que condiciona las fechas de implantación para la posterior zafra de maíz safriña. Los pronósticos del viernes, que anticipaban lluvias importantes que podían reducir la tensión, se fueron diluyendo. La preocupación por la soja aumentará si la siembra en el centro de Brasil se retrasa entre 2 y 3 semanas más, estirándose de esta manera, en ese caso, hasta principios del mes de noviembre. La tensión climática en el mercado persistirá probablemente hasta que llueva en Brasil en forma generalizada y la siembra cobre ritmo. En Europa y el Mar Negro, la incertidumbre climática afecta al trigo y a la colza, con estimaciones de producción corregidos a la baja. Otros factores que incidieron al alza a principios de la semana fueron las coberturas de posiciones vendidas por los fondos en soja y las compras de oportunidad en trigo. También influyeron las exportaciones reportadas de Estados Unidos a China, superiores a lo esperado por el mercado tanto en soja como en maíz. Los rendimientos que se están observando en el inicio de la cosecha de soja en Estados Unidos están algo por debajo de los esperados. Se puede leer que la falta de lluvias en el último tramo del ciclo se hizo sentir. Podría ser un respaldo a los precios avanzada la trilla. El trigo, por su parte, sigue mostrando una importante volatilidad y volvió al rango de los $214 para la posición diciembre y llevó a la cebada para malterías en Uruguay a una cotización de $213 a $214 por tonelada y $200 la referencia local para lo que es el trigo. El lunes, en ese marco de volatilidad, el trigo recuperó en un día la mitad de lo que perdió la semana pasada, con soporte en las preocupaciones por el mal clima para los cultivos en varias regiones productoras y bajo el influjo de los informes de reducciones en las estimaciones para la cosecha europea. Condiciones secas en parte de la región del Mar Negro y de Australia, zonas de Estados Unidos y una amplia zona de Argentina, hasta el 30% del área sembrada, ponen cierta presión al mercado del cereal. Las uvas
se ven contrarrestadas en parte por los precios muy competitivos del trigo ruso en los mercados internacionales. Para el arroz, el escenario es de estabilidad de valores en el sur de Brasil, principal referencia de precio para Uruguay, por encima de los $21 por bolsa de 50 kilos y con un avance de 1% en el último mes. Las variaciones obedecen más al comportamiento del tipo de cambio en Brasil que a las condiciones del mercado. Nos ocupamos ahora de lo que es la información internacional para contarles que en 15 meses el gigante asiático, hablando de China por supuesto, lleva importando más de 200.000 toneladas de carne vacuna por mes. En agosto, las importaciones de carne vacuna de China alcanzaron las 230.000 toneladas. Se estiró la tendencia de importaciones mensuales superiores a las 200.000 toneladas a 15 meses consecutivos desde junio del año pasado. Fue el segundo mes de aumento de volumen respecto al mes inmediato anterior, con 10.000 toneladas más que las 220.000 del mes de julio. Sin embargo, se trata del tercer mes consecutivo con menores importaciones que un año atrás. En agosto de 2023, China había ingresado 266.000 toneladas, es decir, un 13,5% más que el mes pasado. De acuerdo a los datos de la Administración General de Aduanas, en agosto el precio de importación fue de $4.822 por tonelada frente a los $4.641 por tonelada que registró en el mes de julio, llegando al valor más alto desde el mes de abril. Se ubicó un 6,3% por debajo del igual mes del año anterior, es decir, $5.148 por tonelada. Las importaciones acumuladas de enero a agosto suman 1,89 millones de toneladas, un aumento interanual de aproximadamente 110.000 toneladas o lo que es igual a un 6,2%. Las importaciones acumuladas de subproductos de carne de vacuno para el mismo periodo se acercaron a las 30.000 toneladas, manteniéndose en niveles similares a los del año pasado. En carnes ovinas, las importaciones cayeron a 21.856 toneladas, una disminución de casi el 25% con respecto al mínimo anterior de 28.445 toneladas registrado en el mes de junio. El acumulado anual es de 255.000 toneladas, un 33,5% menos que en los primeros 8 meses de 2023. Bien, y otra de las noticias que informábamos en los títulos de Contacto Agropecuario tiene que ver con el desarrollo de lo que fue el desayuno forestal, que dejó un balance positivo en la opinión de la Sociedad de Productores Forestales. A la actividad concurrió un representante de todos los partidos políticos que aspiran a la presidencia de la República. La Sociedad de Productores Forestales realizó su clásica jornada denominada Desayuno Forestal, este año con un fuerte componente político por tratarse de un año electoral. Incluso se dio la concurrencia de todos los partidos políticos que aspiran a la presidencia de la República. Lucía Basso, que es presidente de la Sociedad de Productores Forestales, dijo que la actividad fue muy interesante, tuvimos una muy buena participación de todos los ámbitos, se instaló una dinámica muy especial y para nosotros el resultado fue muy positivo porque tuvimos la oportunidad de darle información de primera mano a los candidatos. Desde la gremial, que nuclea a los productores forestales, se le pidió a los candidatos que presentaran su visión sobre el sector y las propuestas para el mismo en caso de llegar su partido a la presidencia de la República. En cuanto al tema de impuestos, una de las presentaciones fue dirigida a los aportes del sector en materia impositiva. Ignacio Muncho presentó un trabajo de Ceres que fue en base a datos tomados directamente de DGI, hicieron un trabajo quirúrgico y lo comparó con el resto de los sectores. Tomando todos los impuestos, la forestación para celulosa es el sector que más impuestos paga, unos $223 por hectárea, seguido por la lechería, con $213, y las plantaciones para madera de calidad, que pagan $194, según informó Basso. Ninguno de los partidos mencionó la posibilidad de realizar cambios en materia impositiva para lo que es el sector. En cuanto a las propuestas de los partidos, fue uno de los fuertes de la actividad. Al respecto, la presidente de la Sociedad de Productores Forestales sostuvo que no se hizo referencia a la posibilidad de limitar las implantaciones forestales. Te diría que las propuestas de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y el Frente Amplio fueron bastante similares, obviamente con sus matices.
El que tuvo una visión completamente diferente fue el partido de Cabildo Abierto. Sobre la participación del Frente Amplio, que estuvo representado por Mario Vergara, Basso indicó que remarcó el tema de la institucionalidad, que las reglas de juego tienen que ser claras y estables. Él puso un énfasis muy importante en dialogar con el sector para que la sociedad civil entienda la situación del sector. Continuando con más información en la noche de Contacto Agropecuario, créditos de carbono, un mercado y un tema muy interesante, este mercado que está en crecimiento y que apuesta a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Anabrin se trabaja en un proyecto que baja entre un 17 y un 20% lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Los aspectos ambientales vienen ganando terreno en el último tiempo dentro de la producción agropecuaria, ya sea para tener un diferencial o para cumplir con requisitos de los mercados. En ese sentido están los créditos de carbono, un producto que se genera porque hay una actividad que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo comentó en primer lugar Agustina Itamuzu, CEO de Climit y asesor privado en materia de temas ambientales. En diálogo con el programa Valor Agregado de Radio Carve, Itamuzu, que también asesora a Anabrin, sostuvo que actualmente la información que existe es que la humanidad emite gases de efecto invernadero y eso aumenta la temperatura del planeta. Ahora lo que estamos haciendo es buscando soluciones a esto. Estamos empezando a capturar ese gas de efecto invernadero que está en la atmósfera y una actividad para esto puede ser la forestación, que por la fotosíntesis trae CO2 y lo transforma en madera. En el ámbito ganadero también hay posibilidades de capturar carbono. El CEO de Climit indicó que desde Anabrin se trabaja en un proyecto con un producto que sustituye a la monensina. Entonces, esa actividad reduce las emisiones de metano, por ejemplo, las que se producen en el rumen. El aditivo nuestro favorece a las bacterias buenas y no a las malas. Las ganancias de kilos de los animales pueden ser incluso mejor con nuestro aditivo y emite menos metano. El asesor informó que esta menor emisión se puede cuantificar y enviar a un profesional que lo reconoce. Así se genera el crédito de carbono, que es un producto que se puede comercializar en el mercado de carbono y por lo tanto se pueden generar ingresos adicionales. Itamuzu indicó que si bien con el uso de Anabrin se pueden generar gastos mayores, pero que los mismos se recompensan con creces dentro del mercado de carbono. Sobre el mercado existente para los créditos, el asesor de Anabrin sostuvo que está creciendo, aunque a veces peca de no ser muy transparente sobre cuánto vale un crédito de carbono. Lo que sí sabemos es que Anabrin reduce entre un 17 y un 20% las emisiones. El proyecto de Anabrin en su primera fase es para animales engordados a corral que tienen entre 400 y 500 kilos y están en un ciclo de entre 100 y 110 días. En este proyecto, cada 5 animales aproximadamente se genera un crédito de carbono y cada uno de esos créditos en el mercado se pagan entre 20 y 30 dólares. Entonces por animal y por ciclo estoy ganando entre 4 y 6 dólares. Esperamos que este mercado siga creciendo y aumente ese número, agregó el asesor. El producto también se está probando en otras producciones, como la lechería o la producción de carne a pasto. Contacto Agropecuario, la actividad agropecuaria y sus protagonistas. Contacto Agropecuario. Max. El streaming que tiene mucho más que ver contigo trae a Warner. Hora Max. Disfruta del primer episodio de una serie exclusiva. En agosto, Rick and Morty, el anime. De todos los multiversos, uno de ellos tenía que ser anime. Rick and Morty, el anime. Por Warner. Molino Dolores, ubicado en la mayor zona productora de trigo del país, desarrolla alianzas estratégicas con los productores para abastecerse de materia prima de excelente calidad. Genera mano de obra local que capacita en forma continua y aplica tecnología que permite alcanzar los mayores estándares de calidad e inocuidad en toda la cadena productiva. Molino Dolores, orgullo doloreño. In 5, 4,
3. It's just the beginning. Lo mejor del mes en los canales HBO. I'm here now. Estreno de El Pingüino. I'm gonna tear down the empire from the inside out. Estreno de Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado. Bad Boys hasta la muerte. Garfield, fuera de casa. Misántropo. Duna, parte 2. Especial Tim Burton. Especial nominados a los Emmy. Extreme Icons, Jason Statham. El padre de la novia. Los que se quedan. Y recuerda, si tienes HBO, tienes acceso a Max sin costo adicional. I need Nasty Mike, bad boy. Suscríbete ahora. Southwest Police, what's your emergency? It's my daughter. Something's wrong. We're arresting you on suspicion of malicious communication. Es arrogante. Yeah, it was just a few stupid texts. No big deal. Provocadora. They haven't told you who my dad is. Y tan culpable. Poor little cinders. Como inocente. Charge me with something or let me go. Show Trial. Juicio o prejuicio. Serie estreno. Los lunes. Solo en Film and Arts. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Respetá los límites de velocidad. Ningún apuro es más importante que la vida. No hay excusas. Seguridad vial. Compromiso de todos. Contacto Agropecuario. La actividad agropecuaria y sus protagonistas. Contacto Agropecuario. Y otra de las noticias de las cuales dábamos cuenta más temprano en los titulares tiene que ver con que el gobierno presentó un proyecto en ganadería sostenible con una inversión de unos 3 millones de dólares. Los ministerios de Ganadería y Ambiente junto a lo que es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Unión Europea presentaron Ganadería Sostenible Uruguay con esta inversión millonaria en el marco del programa Euroclima de la Unión Europea. Combina el interés de los productores rurales para obtener mejores indicadores a nivel de la producción, tanto indicadores económicos como así también indicadores ambientales. Esto lo dijo el ministro interino de Ganadería, Juan Ignacio Bufa. Yo creo que este proyecto tiene varias cosas que son bien positivas. La primera, me parece, es la constatar de que hay una convergencia, que hay un alineamiento entre lograr buenos resultados físicos y económicos con buenos indicadores ambientales. Y eso me parece que es una conclusión muy importante de este proyecto. No conspira, no hay una contraposición en los niveles de productividad que estamos hoy en Uruguay entre lograr una mayor productividad, un mayor resultado económico y buenos indicadores ambientales. Y esa es una conclusión que hay que decirla muy fuerte y muy clara. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para que los productores sean cada vez más prósperos, que esos productores quieran y elijan quedarse en el campo porque tienen las condiciones de vida que les puede dar cualquier ciudad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que cuidar mucho que los productores en los procesos de intensificación logren tener más dinero. Y esto me parece que hay una conclusión de este proyecto. Podemos converger los dos objetivos, el objetivo económico y el objetivo de buenos indicadores ambientales. La segunda cosa que me parece bien importante de este proyecto y que es neurálgico es el valor de la información. Este proyecto es tan bueno como los resultados que estamos viendo acá porque tiene información atrás. Porque hubo un seguimiento de las empresas, porque hubo un proceso de discusión de esa información, porque hubo un proceso de retroalimentación de decisiones de los productores y se pudieron tomar decisiones más informadas y mejor. Y además de la información de los productores, la información de otros productores. Se generó una masa crítica en donde había un flujo de información de lo que sucedía en un sistema con lo que sucedía en otro, y ese proceso de intercambio de información no tiene otro destino que hacernos mejores personas y mejores empresarios. Cuando uno empieza a comparar su resultado con el resultado de un vecino y lo hace desde un lugar
de apertura, ese proceso es de crecimiento. Y cuando una persona crece, va a mejorar su empresa, va a mejorar todas las cosas que lo vinculan. Ese es el segundo aspecto. La información como un vehículo clave para poder generar esa mejora en los resultados y esa mejora en los indicadores ambientales. La forma de trabajo para mí es otro aspecto interesante. Acá hubo una conjunción de una institución de primera línea, una gremial de primera línea en el país, que agrupó varias comisiones de fomento y se pusieron a trabajar en torno a este tema. Y a eso se le sumó Euroclima, se le sumó el INIA, se le sumó UNAC. Ese entramado institucional en donde están los productores, los investigadores, agentes interesados en el tema, la investigación, es un combo de trabajo fantástico para hacer que las cosas pasen. Y eso me parece que es otro aspecto destacable y otra lección aprendida, la forma con que encaramos esto. La tercera o la cuarta cosa que me parece importante de este proyecto es que este proyecto es una miniatura, pero siempre estuvo pensado para escalarlo. O sea, tuvimos un trabajo en 63 productores, corríjame, presidente, 63 productores en donde tenemos estos indicadores, tenemos la constatación de que podemos mejorar el resultado económico, que mejoramos los resultados ambientales, y eso lo tenemos concentrado ahí. Pero siempre estuvo concebido con la obligación de escalar estos resultados a una masa más amplia de productores. Y eso me parece que también hace, y felicito a la Comisión Nacional, el diseño de este proyecto. Este proyecto podría haber sido muy exitoso y estaríamos haciendo la misma actividad de hoy y felicitando a los productores, pero se hubiese quedado cerrado en esa miniatura. No, desde el primer momento la vocación que tuvo Comisión Nacional fue de que este proyecto escalara y pudiera derramar en un conjunto más amplio de productores, porque en definitiva eso hace a que los recursos puestos acá sean mucho más eficientes y sean mucho más potentes para el desarrollo del Uruguay. Y eso me parece que es el cuarto aspecto destacable de este proyecto. El quinto aspecto destacable de este proyecto es que estamos muy acostumbrados a hablar de que tenemos que analizar los sistemas en términos ambientales, económicos y sociales. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza una cosa desde un eje, lo ambiental, lo económico y lo social, se pierde de la necesaria tensión que hay cuando discutimos esto. Cuando discutimos un proyecto, cuando discutimos una inversión en un campo y demás, tenemos que discutir la tensión que se genera entre la dimensión social y ambiental para desarrollar sistemas que sean vivibles. Tenemos que discutir la tensión que siempre se va a dar entre lo social y económico para desarrollar sistemas que sean equitativos. Tenemos que discutir la tensión que hay entre lo económico y lo ambiental para tener sistemas que sean viables. La discusión o el desarrollo de sistemas sostenibles no pasa por discutir lo ambiental, lo económico y lo social. Pasa por discutir si son sistemas equitativos, si nos generan marcos que sean vivibles a toda la sociedad y un esquema de producción que sea viable. Eso compra la necesaria tensión que hay en la discusión para generar un desarrollo sostenible. ¿Y por qué me parece que es superador esto antes de hablar de ambiental, económico y social? Porque en definitiva incorpora la parte más compleja de estos procesos de desarrollar sistemas que sean sostenibles, que es la gente. Bien, y retomamos el panorama internacional contándoles que Paraguay busca abrir nuevos mercados, en este caso de Corea del Sur, para lo que es la producción de carne. El objetivo es avanzar con 2 plantas industriales. En octubre llegarán al país autoridades sanitarias surcoreanas para inspeccionar 2 plantas industriales en Paraguay, con el objetivo de avanzar en el proceso de habilitación para exportar carne bovina hacia ese mercado. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Randy Ross, confirmó que la auditoría de Corea del Sur está programada para la segunda quincena del mes de octubre. Explicó que al tratarse de una auditoría preliminar, se visitarán 2 plantas y se evaluará todo el sistema sanitario
en coordinación con el SENACSA, incluyendo los laboratorios, análisis y trazabilidad. Serán evaluadas 2 plantas en esta visita para que los auditores se formen un panorama in situ de la situación del país y de las industrias. Posteriormente, es probable que realicen otra visita a todas las plantas. Aún no contamos con el programa oficial de las empresas que serán inspeccionadas. Por otra parte, según fuentes consultadas, la inspección se realizaría entre el 10 y el 25 de octubre e incluiría frigoríficos, ferias ganaderas, puntos de ingreso, establecimientos ganaderos, plantas de balanceados, puestos de control y plantas de renderizado. De acuerdo con lo informado, las expectativas son buenas. La llegada de los auditores coreanos es una señal fuerte, ya que no han visitado Argentina, por ejemplo, pero sí lo harán en Paraguay. Se estima que la apertura del mercado de Corea del Sur, uno de los 5 mayores importadores del mundo, podría tardar aproximadamente 1 año y medio, dependiendo de la rapidez de los trabajos. Fundamos Cadol para ser parte de algo más grande. Nuestra historia juntos se remonta a 1959, cuando Dolores apenas superaba los 12.000 habitantes. Un grupo de entusiastas emprendedores crearon la Cooperativa Agrícola de Dolores y con ella nos desarrollamos cooperando, basados en una nueva forma de producir y de brindar servicios de calidad. Junto a Dolores fue creciendo esta gran cadena de valor, que hoy sigue conectando al campo y la ciudad para proyectarnos a futuro. El compromiso de nuestra gente es con nuestros socios y clientes. Eso nos hace cada día más fuertes para seguir cooperando y creciendo juntos. Contacto Agropecuario, la actividad agropecuaria y sus protagonistas. Contacto Agropecuario. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este nuevo programa de Contacto Agropecuario. Como siempre, el reencuentro será el próximo jueves 21 horas a través de la pantalla de Dolores Más TV. Contacto Agropecuario fue una presentación en exclusivo de Molino Dolores. Molino Dolores, ubicado en la mayor zona productora de trigo del país, desarrolla alianzas estratégicas con los productores para abastecerse de materia prima de excelente calidad. Genera mano de obra local que capacita en forma continua y aplica tecnología que permite alcanzar los mayores estándares de calidad e inocuidad en toda la cadena productiva. Molino Dolores, orgullo doloreño.